Bueno, bromas aparte, buenas tardes, gracias por estar aquí todavía. Vamos, como que podéis hacerlo en catalán o en castellano, pero yo lo voy a hacer, la presentación en castellano, porque nos está escuchando Abel Novoa, que no ha podido venir por cuestiones familiares, y creo que él me ha dicho que lo hiciéramos como nos sintiéramos más cómodos, pero yo que soy de origen murciano también como él, me siento mejor si me entiende, porque además le diré alguna cosita que a lo mejor no le gusta, que me entienda claramente. Bueno, vamos a empezar esta mesa que es de debate sobre el sobrediagnóstico y el sobretratamiento en tres situaciones concretas: en geriatría, en enfermería y en atención primaria. Esta mañana yo he mencionado el sobrediagnóstico, pero prácticamente no he dicho lo que era. Se supone que es algo fácil de entender, pero no tanto, porque es un concepto que desde el punto de vista de lo que dice es fácil de comprender, pero desde el punto de vista de la práctica es diabólico, porque no es un falso positivo, es el resultado de una prueba en la que sospechas que hay una enfermedad. O sea, es un resultado positivo que también tiene gracia, ¿no? Porque que en medicina, cuando hay algo malo sea positivo, también tiene su cosa. Pero bueno, es un resultado positivo que no es falso, pero que no es ¿cómo lo diría yo? Que no es informativo de verdad. Porque se produce una cosa que en medicina pasa muy a menudo. Todos habéis hecho el bachillerato, ¿no? ¿No? La que no lo haya hecho a lo mejor lo sabe mejor que los que lo hayáis hecho. ¿Sabéis lo que quiere decir sinécdoque? ¿Quién no ha hecho el bachillerato? Que a lo mejor lo sabe. Sinécdoque es confundir la parte por el todo. Entonces, las pruebas diagnósticas en medicina acostumbran a poner de manifiesto algún marcador, algún aspecto concreto del problema que se pretende diagnosticar, pero no todo el proceso. Y tenemos tendencia a confundir la parte, el resultado, es eso que está mal, como si fuera la enfermedad, y no es la enfermedad. Es algo que depende de cómo evolucione, nos va a servir para el diagnóstico precoz, por ejemplo, si realmente estamos detectando algo que va a evolucionar de una manera forzosa a un problema, cosa que no siempre ocurre, por suerte o por desgracia, porque te mata un camión antes de que te mueras de la enfermedad, o porque la historia natural de ese proceso es tan lenta que no tienes tiempo de que se desencadene, o porque puede regresar espontáneamente el problema. Lo que pasaba con las displasias, con las células displásicas en las citologías exfoliativas, por ejemplo. Cochrane decía: esto no es suficiente para justificar una conización uterina, porque no sabemos si esta displasia va a acabar en un cáncer de cuello uterino, cosa que Papanicolau estaba convencido de que sí. Entre otras cosas porque todos los casos que veía Papanicolau, que eran cánceres, tenían displasias, pero no todas las displasias evolucionaban a cáncer, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que ocurre, y cuanto más intensa es la práctica médica, cuando más... Bueno, habéis hablado, ¿no?, del DMS-3, el DMS-5, Tony, ¿cuántas ser pagadas? 500 de 112. Bueno, cuando vamos, es lo que decía Huxley, ¿no? Esto va avanzando tanto que nadie queda sano. No es ninguna broma, ¿eh? Porque una cosa es que tú te lo tomes con deportividad y otra cosa es que digas: no, si yo veo que hay algo que no está bien, voy a intentar solucionarlo, que es lo lógico. Y claro, pero lo lógico es que lo que intento solucionarlo, decía mi abuela, la analfabeta, que el camino del infierno está emparedado de buenas intenciones. Solo faltaría que los médicos, que a veces pasa porque psicópatas médicos también hay, ¿no? Pero solo faltaría que los médicos hiciéramos eso con mala fe.
solo falta, ya sería la pera. Pero sin hacerlo con mala fe puedes hacer mucho daño. Entonces, el sobrediagnóstico que te plantea, cuando tú tienes un diagnóstico sospechoso, no sabes, no tienes seguridad de cómo va a evolucionar, no sabes discriminarlo bien, por lo menos tienes que ir siguiéndolo. Pero a la que te animes un poco vas a intentar curarlo. Y nada en medicina es inocuo del todo. Con lo cual tienes que sopesar pros y contras de lo que haces. Y el sobrediagnóstico lo que lleva es al sobretratamiento. Y el sobretratamiento lleva a aumentar las listas de espera, a dar prestigio y trabajo a los sanitarios también, a que la gente se asuste un poco porque no tenemos suficientes hospitales ni suficientes médicos. Se vayan al Senegal y verán lo que vale un peine. Pero bueno, todo esto confirma una situación en la que yo creo que es importante desde el punto de vista ético y racional escuchar lo que 3 personas que estáis trabajando en diferentes ámbitos sanitarios nos podéis decir acerca del sobretratamiento y el sobrediagnóstico. Y yo he hecho unas sugerencias, pero vosotros mismos haced lo que os parezca, ¿no? O sea que no las voy a compartir con el público. Diga. Sí, Abel, estás, me dicen que compruebe si estás conectado, Abel. Sí, estoy conectado y te escucho perfectamente. Gracias, Andreu. A ti. Pues ahora le voy a dar la palabra a... Me parece que el primero que le toca es Jordi Ambrós, perdón. Ni una ni la otra, vale. Sobre diagnóstico y sobre tratamiento. Le hemos pedido, porque él trabaja en geriatría, él es médico especialista en pediatría, es doctor en medicina por la Universidad Central de Cataluña y está trabajando en el Departamento de Sanidad como responsable de estrategia de atención integrada precisamente a la población geriátrica y tiene una experiencia académica y una experiencia creo que clínica también en la población geriátrica, que somos un poco carne de cañón, especialmente para el sobrediagnóstico y el tratamiento. Si me permites, te doy la palabra. Hemos quedado que la idea, si no me haces caso te castigaré en público, pero hemos quedado de reservar unos 15-25 minutos para el final. Por lo tanto, la idea es que tengas unos 20-25 minutos de entrada. ¿Te parece bien, Jordi? Fantástico. Pues adelante. Después presentaré a María José y a Abel el último. Vale, pues muchas gracias, Andreu. Estoy muy contento de compartir, ¿no? este rato con vosotros, que básicamente está orientado a reflexionar de forma compartida. No hay, en este sentido, y yo diría que más que nunca, verdades universales para dar respuesta a lo que vamos a plantear ahora. Para mí es un honor compartir esta mesa con vosotros, también con Abel, que es una persona que admiro mucho. Vamos a ello. En realidad, Andreu, me has facilitado mucho el trabajo porque buena parte de la presentación que se orientaba, esta primera parte, ¿no?, a acotar un poco los conceptos de sobrediagnóstico, sobre tratamiento. La he puesto antes. Pues ya la conocéis, ¿no? Y de alguna forma, si la ponemos tantas veces es porque de forma muy evidente pone de relieve el reto que supone encontrar el fino equilibrio entre no sobrediagnosticar y sobretratar, pero tampoco a infradiagnosticar y infratratar cuando una persona se puede beneficiar de ello. Y este es un reto que yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba, ¿no?, el profesor Segura. Aquí es muy fácil verlo y dibujarlo, pero el gran reto es la práctica asistencial. Y en realidad es así, el sobrediagnóstico ocurre cuando diagnosticamos más de aquello que acaba condicionando una respuesta asistencial que pueda acabar beneficiando a la persona. De alguna forma, bueno, los que me conocéis ya sabéis que me siento un poco incómodo estando aquí sentado, ya empezaría a andar, pero luego no me va a escuchar Abel a través del micro, con lo cual hago el esfuerzo. De alguna forma me gustaría poner de relieve y hacer énfasis en lo que comentaba ahora. Tan peligroso es, ¿no?, sobrediagnosticar, que básicamente esto ocurre cuando hacemos un sobrediagnóstico, o en este caso un sobretratamiento, que de alguna forma no acaba condicionando un beneficio para la persona, ¿no?, que sería el cuadrante de abajo, ¿no?
De la misma forma, es iatrogénico y peligroso, decía, y esta es una situación paradigmática, ¿no?, de ageísmo, cuando en una persona que sí se podría beneficiar de un tratamiento, porque, por ejemplo, tiene 90 años, decidimos que, bueno, pues aunque haya hecho un infarto, no vamos a hacer nada para mejorar su situación, porque total tiene 90 años. Bueno, 90 años, ¿qué quiere decir? 90 años, y de alguna forma pongo encima de la mesa el debate de la necesidad también de hacer medicina de precisión. Medicina de precisión no es solo hacer genómica, hacer tratamientos ultra sofisticados. Medicina de precisión también es adecuar la intensidad del tratamiento a las voluntades, necesidades y características de cada persona. Y de alguna forma es cierto, ¿no? María tiene 80 años y estaríamos de acuerdo que, bueno, pues realmente es una persona que ya tiene una trayectoria a sus espaldas, una trayectoria vital, pero todas las personas de 80 años tienen la misma edad biológica, ¿no? Yo creo que estaríamos de acuerdo que no, tampoco las de 40 o las de 50 o las de 100. De hecho, hay personas que hacen un proceso de envejecimiento progresivo fisiológico, podríamos decir, pero hay personas que cuando ya tienen 70 años parecen abuelos de 90, ¿no? Son personas que tienen un deterioro rápidamente progresivo por una pérdida funcional, por ejemplo. Pero también hay abuelos indestructibles, ¿no?, que a los 90 años están mejor que cuando hicieron la primera comunión casi. De alguna forma, explico esto porque no es tan fácil el concepto de sobrediagnóstico o sobretratamiento en base a la realidad clínica de diferentes personas que están en diferentes etapas de su momento vital. Y, por ejemplo, a nosotros nos ayuda bastante esta imagen, que realmente es muy gráfica, pero si somos capaces de hacer lo que llamamos un buen diagnóstico situacional y podemos saber aproximadamente en qué momento de la trayectoria vital de una persona pasamos más allá de su edad, es probable que podamos acotar mejor los objetivos. Es decir, puede haber una persona, ¿no?, de 85 años que esté, ¿no?, en la segunda flecha. Bueno, pues igual tiene sentido que si esta persona presenta un infarto de miocardio, hagamos medidas para mejorar su supervivencia, igual haciendo un cateterismo, etcétera, si la persona así lo quiere, ¿no? Pero a veces también, ¿no?, nos ocurre al contrario. Una persona que tiene, por ejemplo, 60 años, pero ya está en situación de últimas semanas de su vida, ¿no? Aunque tenga solo 40 o 60 años, realmente aquí sí hacemos acarrizamiento terapéutico de alguna forma, ofreciéndole tratamientos muy agresivos, aquí nos estaremos pasando, ¿no?, por el otro lado de la balanza. Y este es un reto en el que de alguna forma hay que huir de la aproximación dicotómica, que es la que ya hacemos muchas veces, desgraciadamente, en la práctica clínica, ¿no?, que es o todo, y venga intensidad, UCI y tal, o nada activo y solo que no sufra, ¿no? Este es un proceso donde tenemos que encontrar este fino equilibrio en combinar la aproximación, digamos, más curativa y paliativa, ajustándonos, ¿no?, a las necesidades de esta persona. ¿Por qué el sobretratamiento y el sobrediagnóstico? De alguna forma vamos ahora a profundizar en las causas, pero sí que los médicos, especialmente los médicos, también otros profesionales, pero especialmente los médicos, nos sentimos muy confortables en un contexto de alta seguridad diagnóstica. Es decir, si yo ahora me levanto aquí, os digo que tengo un dolor horrible en el pecho, un sudor frío, este dolor me va hacia la espalda, ¿no?, y pierdo el conocimiento, traéis aquí el desfibrilador y veis, ¿no?, que yo qué sé, estoy en una situación de fibrilación ventricular. ¿Hay algún médico en la sala? Sí. ¿Sabríais qué hacer? Aunque se avisara al 061, ¿no? Pero, es decir, este es un ámbito que puede ser grave, pero no es complejo. Es decir, son situaciones concretas en las que hemos consensuado acciones concretas, ¿no? Es decir, pues aquí es donde se mueven las guías de práctica clínica, ¿no?, etcétera. Pero esta misma situación en una persona que está ya en este otro tramo de la vida, que no tiene solo un problema de salud, sino que igual que tiene 4, que además tiene una situación de fragilidad avanzada, que tiene un contexto de multimorbilidad, pues realmente si la respuesta que damos a esta persona es en base a aplicar un protocolo para cada uno de sus problemas, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? Como mínimo polifarmacia. Es decir, de alguna forma, muchas veces, y ahora veremos, ¿no?, el porqué de las causas,
detrás de un sobretratamiento existe, ¿no?, una incapacidad para tener un espíritu crítico y hacer, ¿no?, una adecuación de la prescripción. ¿Y hacia dónde vamos? Pues, ¿no?, ya sabéis y conocéis que es cierto, si miramos la media poblacional, cuanta más edad tenemos, aquí abajo, más número de enfermedades crónicas tenemos. Y tampoco es ninguna novedad si os digo que cada vez, ¿no?, hay más población de perfil geriátrico y, de hecho, ya a día de hoy hay el grupo etario que más está creciendo en la población es el de personas de más de 85 años y esto no va a parar. Con lo cual, si tenemos un grupo de población cada vez mayor y a medida que nos hacemos mayores tenemos más enfermedades y como más enfermedades tenemos, más diagnosticamos y más tratamos, ¿no?, pues ¿hacia dónde vamos? Pues hacia a la pared, ¿no? Y esto le podemos poner números, de alguna forma. Por ejemplo, el número de recetas en millones, ¿no?, a nivel de Cataluña. Pues ya estamos a día de hoy, y esto sigue sin parar, a 140 millones de recetas al año en población de Cataluña. Y para poner el ejemplo de la medicación, podríamos poner aquí exploraciones complementarias, etcétera, ¿no? Antes decía, a medida que nos vayamos acercando al momento de final de vida, es interesante ir incrementando, ¿no?, la aproximación paliativa y ir, ¿no?, disminuyendo el tratamiento agresivo. ¿Estamos haciendo esto en realidad? Pues no es así. Es decir, sí que es cierto que, por suerte, cada vez más tendimos a hacer una aproximación paliativa en personas que están en situación avanzada, pero no estamos dejando o no estamos disminuyendo la aproximación agresiva, ¿no? Y esto es un poco un sinsentido, ¿no? Las causas de todo esto, yo creo que podríamos hacer, si tuviéramos tiempo aquí, ¿no?, iríamos levantando la mano y entre todos yo creo que nos pondríamos de acuerdo rápidamente, ¿no?, en el porqué de todo esto. Básicamente, para hacerlo sencillo, diría que hay causas relacionadas con la persona, el paciente o la cultura, y diría que hay causas relacionadas con los profesionales y con el sistema. Y algunas son compartidas. De entrada, en relación, ¿no?, a la población, las personas, existe, y fomentamos también desde los medios de comunicación, una ilusión terapéutica, que es que para cada problema tenemos una solución, ¿no?, y la exigimos además. Otra causa tiene que ver con la intolerancia a la incertidumbre. Aquí podríamos estar rato, ¿no?, pero ¿cuántas pruebas acabamos pidiendo básicamente para huir del malestar que nos condiciona la incertidumbre pronóstica, por ejemplo? Pero la vida es incierta, ¿no? Otra causa que, ¿no?, está presente es esta situación de, hombre, sí, para cada problema tenemos una solución, si no me lo solucionan hay un culpable, ¿no? Y entramos en esta rueda de, incluso, de alguna forma, poner bajo el foco de la lógica legislativa, judicial, realidades que tendrían que tener una respuesta clínica ética, ¿no? Tenemos una fascinación como sociedad para la tecnología, ¿eh? Todo aquello que suena a tecnología es bueno. Pero realmente sabemos que no es así. La tecnología es un arma de doble hilo. Esto es como un bisturí. Con un bisturí puedes hacer maravillas si sabes lo que haces y puedes hacer grandes desgracias. Con la tecnología igual, ¿no? De alguna forma, relacionado con esto, esta expectativa de que la medicina llegará a todo. Bueno, igual sí, pero de momento no hemos llegado a este punto, ¿no? Y finalmente existen factores socioeconómicos, culturales ligados, ¿no?, todo esto. Es decir, no es lo mismo la aproximación de la visión de la cultura anglosajona que la latina, ¿no?, en relación a estas situaciones. Si pasamos de la realidad de los pacientes y la sociedad a la mirada del sistema y los médicos muchas veces, ¿no?, o profesionales sanitarios en general, compartimos esta ilusión terapéutica con los pacientes, nos autoengañamos mutuamente, ¿no?, y nos vamos potenciando. Y venga, y la cuarta y la quinta línea de quimioterapia, ¿no?, aunque, bueno, pero es que este es un estudio nuevo que, bueno, a veces funciona, pero la mayor parte de veces hacemos más daño que bien. Y esto también huyendo, ¿no?, de nuestra propia incertidumbre. Hay problemas de comunicación, ¿no? ¿Cuántos sobretratamientos o sobrediagnósticos son fruto de una conversación no tenida, ¿no?, o de alguna forma de no haber hablado, ¿no? Y podríamos hablar de cosas tan básicas como poder hacer una buena anamnesis.
¿Para qué gastar tiempo haciendo una anamnesis si puedes hacer un TAC, una resonancia y ¿no? Pues es más glamuroso también, ¿no? Otro elemento clave que seguro que ha salido a lo largo de la mañana es que de alguna forma tenemos poco espíritu autocrítico y a veces tenemos las creencias pasan por encima, ¿no? De aquello que es evidente, y hay prácticas de valor que no aportan valor, que nos cuesta mucho dejar de hacer. También aquí el sistema no ayuda, la fragmentación de la atención, comentaba, ¿no?, el profesor Segura. Uno de los encargos en el que estamos trabajando es en luchar, ¿no?, contra la fragmentación del sistema, ¿no? Cada profesional o cada dispositivo trabajando independientemente del otro. Seguro que con una buena armonización esto mejoraría probablemente, ¿no? También aspectos relacionados con el sobretratamiento. La presión asistencial. Para muchos profesionales, su día a día profesional es sacar agua de dentro de la barca, ¿no? Si no te puedes parar a pensar, a compartir con el paciente, decidir qué queremos o qué no queremos, pues es más fácil hacer una receta que, ¿no?, mantener una conversación hablando, por ejemplo, de planificación de decisiones anticipadas, ¿no? La falsa evidencia científica. ¿Existe alguna evidencia que en una persona con 7 enfermedades crónicas, aplicando, ¿no?, el protocolo para cada una de estas enfermedades, esto mejora su situación? ¿Existe alguna evidencia? Pero lo estamos aplicando cada día a rajatabla, ¿eh? Perdona, el Comité de Ética Asistencial no te autorizaría el estudio, ¿o sí? Bueno, 7 protocolos, sí te lo autorizaría. Sí, no, porque yo no hablo de estudio, hablo de práctica clínica. Para conseguir las pruebas de que eso funciona. Sí. No sé. No. Perdona. Lo que está claro es que no funciona. Es decir, ¿cuántos pacientes mejoran su situación en el momento que les quitas medicación? Es que es imposible encontrarse bien tomándote 20 pastillas cada día, ¿no?, por ejemplo. Y esto ya sería otro nivel, pero el sistema de pago tampoco facilita. Estamos pagando a muchos dispositivos por actividad. Luego, si te pagan por actividad, pues cuando más tags hago, pues más facturo, ¿no? Y finalmente, un tema espinoso, pero que no podemos evitar y que merecería también hablar largo y tendido, es la presión de la industria farmacéutica. Y esta es una realidad evidente y que, de alguna forma, como sistema, yo pienso que no solo tenemos que comentar, sino, en algunos casos, denunciar. ¿Qué es lo que pesa más de todo esto? Pues podríamos discutir, ¿eh? Os presento aquí un estudio que hicieron en el Aquas. Esto está hecho en el ámbito hospitalario, si no recuerdo mal, en el Hospital de Vallebrón, pero si os fijáis, lo que condiciona muchas veces sobre tratamiento, sobre diagnóstico, son cosas tan básicas como, bueno, el por si acaso, pues más vale que sobre que no que falte, ¿no? O, bueno, lo que dice la evidencia, esto de que esto no es una práctica de valor, pero yo, no puedo dejar pasar a una persona por urgencias si no le hago una placa, una analítica y un electrocardiograma. Porque, bueno, esto aporta valor, no, pero lo hago así, ¿no? Temas de inercia relacionadas, ¿no?, con, bueno, ya veis, de hecho, comparto la presentación, pero es interesante entrar en el blog del Aquas porque este es un estudio que realmente hace reflexionar, ¿no? Si queréis saber más, yo os tengo que decir que yo no soy un experto en sobretratamiento y sobrediagnóstico, pero dentro de un rato tendremos un ponente que sí que es un gran experto, que es Abel. A mí me gusta especialmente este artículo, que no me he atrevido a comentar habiendo aquí el autor principal, ¿no? Con lo cual, si cree conveniente, ya lo va a mencionar. Ya para ir acabando, ¿qué consecuencias tiene? Pues de la misma forma que las causas, yo creo que entre todos seríamos capaces, ¿no?, de hacer un listado de las consecuencias. A mí, cuando planteaba esta sesión, pensaba, aquí lo importante más que hacer un listado es ir un poco más al fondo del porqué de las consecuencias. Y de alguna forma, los profesionales, lo que se nos pide es que seamos aportadores de valor. De alguna forma, cuando atendemos a una persona, lo que se nos pide es este concepto, ¿no?, de Michael Porter, de que el valor es el resultado que obtienes en relación al coste que condiciona, ¿no? Y esto me llevaba a la idea esta de alguna forma tenemos que empezar a medir cosas distintas, más orientadas a aquello que importa a las personas, para ver realmente si el resultado de nuestra intervención mejora o no mejora la situación de las personas. Y realmente es cierto, ¿no? Una consecuencia del sobrediagnóstico y sobretratamiento es el uso de recursos, el coste.
Otra causa es que no siempre los resultados de salud van a ser los adecuados, pero tampoco la experiencia de atención de las personas. No es muy agradable hacer una especie de gincana o viacrucis por el hospital, ¿no? Y que te maten a pruebas. Esto condiciona una mala experiencia de las personas, pero también de los profesionales. A veces nos encontramos que nuestro día a día laboral no tiene sentido en esta vorágine, ¿no? de diagnóstico y de pruebas. Algunos ejemplos, porque aquí podríamos ahondar, ¿no? Pues algunas consecuencias son, por ejemplo, decíamos, ¿no? El gasto innecesario. Sabemos que el 5% de la población más compleja gasta más de la mitad de todo el presupuesto del Departamento de Salud. Esto es aquí y en casi todo el mundo. ¿Pero por qué el 5% de la población gasta la mitad de este presupuesto? Pues una buena parte de esto no tiene que ver con la situación inherente de las personas, tiene que ver con la respuesta inadecuada que estamos dando como sistema. Una cuarta parte de este dinero se va en farmacia, ¿no? Yo diría que un 30-40% en hospitalización, y de todo este dinero sabemos que el 30% lo estamos tirando a la basura. O sea, estamos tirando el 30% de la mitad, ¿no? del presupuesto del departamento a la basura, no aporta valor. Es un problema, estamos hablando de muchos millones, ¿no? Y riesgos para la seguridad, que, ¿no? Esta es una realidad yo creo, muy relevante. En Europa mueren 7 veces más de personas por culpa de efectos secundarios de fármacos que no por accidentes de tráfico. 200.000 personas en Europa. No es poca cosa, realmente es una realidad que nos impacta, ¿no? Y ya para no entrar en el impacto psicológico que condiciona, ¿no? El hecho de tener diagnósticos que no acaban siendo, etcétera, ¿no? Pero esto estaríamos aquí ya un rato. Ya para acabar, soluciones. Habrán salido, ¿no? A lo largo de la jornada múltiples soluciones, conocéis ya, ¿no? Páginas web e iniciativas, ¿no? que promocionan las buenas prácticas. En el caso de Cataluña tenemos, ¿no? el proyecto Esencial, que yo creo que todos conoceréis, pero os invito a conocer, ¿no? entrando a la página web de Aquas. También tenemos herramientas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a la adecuación de la prescripción, ¿no? retirando aquellos fármacos que no aportan valor en personas mayores. También tenemos herramientas que nos ayudan en el proceso de monitorización. Es decir, de alguna forma, si no medimos, no sabremos qué estamos haciendo mal, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿no? puede ser interesante. Pero, de alguna forma, yo volvería a la esencia. Y la esencia, otra vez más, es que igual tenemos un sistema de salud desenfocado. No estamos orientados a lo que de verdad importa a las personas. ¿Qué importa a las personas de perfil geriátrico, ¿no? Pues cuando se lo preguntamos, y esto está sacado de un artículo de Angela Coulter, pero hemos repetido el ejercicio también, ¿no? En nuestro contexto, las personas con enfermedades crónicas nos dicen, para mí, máxima prioridad, tener el máximo grado de autonomía posible. Es decir, yo quiero ser una persona autónoma. ¿Tenemos realmente un sistema de salud orientado a potenciar la autonomía de las personas? Física y no solamente física, ¿no? La segunda cosa que nos piden es minimizar la carga de tratamiento. Yo, si en vez de 10 pastillas paso con 5, pues mucho mejor, ¿no? Estamos haciendo más bien el contrario, ¿no? La tercera cosa que nos piden las personas es, de alguna forma, a mí me gusta mantener, ¿no? mi vida social. En el momento que yo pierdo mi vida social, ya tengo una primera muerte, ¿no? Sigo estando vivo físicamente, pero en muchos casos, ¿no? realmente el sistema facilita esto, ¿no? Y sobre todo las personas nos piden que quieren mantener el control de su vida, decidir, y no les estamos dejando decidir. De hecho, cuando hemos hecho ejercicios de toma de decisiones compartida en relación a la adecuación de la prescripción, el resultado suele ser un decremento de la medicación que toman las personas. Las personas dicen, yo me tengo que tomar cada día esta estatina por un efecto beneficioso que igual nunca veré y mientras tanto esto me está condicionando, no sé, calambres musculares, pues no, pues esto se lo toma usted, señor doctor, porque, ¿no? Y no les dejamos escoger, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Y si nos situamos en la situación de final de vida, ¿qué prefieren las personas en situación de final de vida? Y si os fijáis, este es de un estudio hecho en distintas culturas, Estados Unidos, Italia, Japón, Brasil. Si os fijáis, ¿no?
a lo que estamos dedicando más la energía como sistema, que es intentar que las personas vivan cuanto más tiempo posible, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, es la séptima prioridad. Y le estamos dedicando toda la energía, ¿no? Y las personas nos están pidiendo otras cosas, ¿no? Con lo cual, y esta sería un poco la conclusión, de alguna forma es probable, y es una hipótesis, que el sobrediagnóstico y sobretratamiento no deja de ser una disfunción de un sistema que no está lo suficientemente orientado, ¿no?, a lo que quieren las personas, ¿no? Ya está, esto sería. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, por la claredat y por la concisión. Iba a decirte dentro de 2 minutos que quedaban 5, o sea que te agradezco mucho la concreción. Creo que has dado además elementos para el debate posterior suficientes. A mí me ha impresionado el que la gente de mi edad tenga tanto sentido común, y me preguntaría que si no lo tuvieran tanto, ¿qué pasaría, no? Porque, como tú has dicho muy bien, están consumiendo una cantidad importante de recursos de todos que no se pueden dedicar a otras cosas. Afortunadamente, no sé qué pasaría si las personas mayores tuvieran la lógica de los sanitarios, ¿no? Sería horroroso. Pero bueno, lo discutimos dentro de un momento. Ahora le toca el turno a María José, que es enfermera de la primera promoción de la Escuela de Enfermería de Manresa. Sí. Hemos tenido ocasión de compartir con una profesora de la primera promoción también la comida, y creo que ella tiene una experiencia primero como profesional asistencial y después también como responsable de gestión en urgencias y en sala, y ahora también en la gestión del servicio de enfermería, y además es miembro del Comité de Ética Asistencial en Altaida desde hace ya unos años. Y ella nos va a hablar precisamente del sobrediagnóstico y el sobretratamiento en enfermería, cuando tú quieras. Vale. Primero, dar las gracias a la organización y en especial a Nuria Tarribas, con la que comparto el Comité de Ética, donde aprendo cada día muchísimo. Yo daré la visión de enfermera sobre el tema de la medicalización, sobre todo enfocado al paciente geriátrico, donde estoy trabajando en la actualidad como supervisora de las unidades y en el servicio de hospitalización a domicilio. Por lo tanto, basaré también mi charla en la población geriátrica. Bueno, ahora quizá estaría bien que todos reflexionáramos y pensáramos, ¿hemos vivido dentro de nuestros domicilios, como habíamos comentado durante la comida, personas que han llegado al final de vida? ¿Los hemos podido cuidar? ¿Los hemos alimentado? ¿Les hemos ayudado a vestirse, a peinarse? Y ahora empezaríamos un poco el tema. En el inicio de la presentación, quería dar un poco la visión del cuidar y del curar, un poco desde la visión enfermera y la visión médica, todo, y que pienso que en estos últimos años estas dos visiones están confluyendo en una sola, que es la de cuidar. La visión enfermera siempre hemos enfocado a la valoración de las necesidades del paciente con un enfoque holístico, intentando en el paciente geriátrico hacer una valoración integral, integrando evidentemente a la familia y al entorno dentro de la valoración del paciente. No tenemos que caer en el paternalismo, en el pensar que lo que hacemos nosotros es lo mejor para el paciente y para la familia, sino que tenemos que integrar su visión. Dentro de la visión médica sí que es verdad que la parte de diagnóstico pesa mucho, y que este diagnóstico a veces tiene que ir cambiando por la valoración de las necesidades y la valoración de la geriátrica integral. Y que el tema del final de vida hay que enfocarlo desde un punto de vista de una toma de decisiones compartida y avanzarse siempre al tema, y que no sea una parte de un final de proceso cuando ya no tiene ninguna solución empezar a hablarlo. Y en este momento lo más importante es el trabajo en equipo y el trabajo en red.
Dentro de la metodología enfermera tenemos la valoración de las necesidades. Con esa valoración conseguiremos hacer un diagnóstico de enfermería. Ese diagnóstico irá enfocado muchas veces en relación a la patología que tiene el paciente, pero también están los diagnósticos de riesgo que son tan importantes dentro de los hospitales. Intentar evitar hacer daño, intentar evitar que ese riesgo que tiene el paciente no se cause. Para eso utilizaremos una serie de escalas. Con esas escalas mediremos tanto la funcionalidad como la nutrición del paciente, como el estado cognitivo, como la fragilidad del paciente. Y con esas escalas podemos hacer la valoración en 3 dimensiones: la dimensión física, la psíquica y la social. Y es muy importante que cuando el paciente entra dentro del entorno sanitario, empoderemos a la familia para que cuando ese paciente se vaya a casa puedan hacer los cuidados con máxima seguridad y sintiéndose más cómodos. En ese papel no tenemos que olvidar dentro de los hospitales a la figura de los técnicos sanitarios, de los auxiliares, que desde un primer momento que llega un paciente al hospital pueden empezar la educación sanitaria junto a la enfermera, a ayudar a hacer la higiene del paciente, a ayudar a dar de comer al paciente, a ayudar a todas esas necesidades de la vida diaria, actividades que tendrán que suplir una vez en el domicilio y que a veces no pensamos en esa parte de educación, y cuando es una de las cosas que a veces más desborda a los cuidadores y a las familias. La medicalización, ya se ha hablado que era aplicar medicamentos o intervenciones médicas en procesos que no son patológicos y que no requieren esta intervención. Esto es un tema que se ha hablado durante toda la mañana y tampoco entraré más en la definición. ¿Qué estrategias tenemos dentro de los ámbitos sanitarios para intentar desmedicalizar todos estos procesos que existen un poco por inercia? Evidentemente tenemos que hacer un buen cribaje de los pacientes. Es importante que cuando un paciente de edad avanzada entra por el servicio de urgencias se cribe y se trate de una manera diferente a un paciente de 50 años. Para eso es indispensable un trabajo en equipo, no solo un trabajo en equipo médico de enfermería, sino de fisioterapeutas, de trabajo social, de gestoras de pacientes. Con todo ello intentaremos que ese paciente vaya al recurso más adecuado para ese momento y que intentemos lo máximo posible que vuelva a su entorno en el mínimo tiempo posible, para evitar todas las complicaciones que sabemos que van asociadas a la hospitalización convencional en este tipo de paciente mayor. Y las reuniones multidisciplinares para trabajar cómo se va a tratar este tipo de pacientes en cada entorno dentro del hospital nos va a dar la clave para hacerlo con máxima calidad. ¿Por qué un cribaje en urgencias de este paciente? Pues porque tenemos una población muy envejecida y en la zona de la Cataluña central es donde casi más envejecida está. Por lo tanto, se tenía que tomar algún tipo de decisión para que este paciente fuera tratado de una forma diferente. Se hicieron estas reuniones multidisciplinares y se trabajó el tema, y desde urgencias, con la doctora Dolors García, está haciendo un trabajo con el paciente geriátrico desde el ámbito de urgencias, en el cual se hace una valoración diferente para este paciente que se llama valoración 3D, 3D Plus. En esa valoración lo que se intenta hacer es primero valorar al paciente como estaba antes de llegar al hospital y la segunda valoración como está ahora. Y en ese momento veremos qué pérdida funcional y qué actitud tenemos que tomar sobre el paciente y qué recurso será más adecuado al que tenga que ir a parar si necesita realmente quedarse dentro del ámbito hospitalario. En estas reuniones multidisciplinares es importante que hayan profesionales adecuados al paciente, pero no solo en la formación, sino también en la sensibilidad y en la empatía para tratar con estos pacientes. Es importante para conseguir el objetivo, que es aumentar la calidad asistencial. Indispensable, como ha dicho antes Jordi, la comunicación. Muchas veces se hacen cosas de más
por no comunicarnos. Hoy en día que la comunicación es tan fácil como coger un teléfono y llamar. Muchas veces obviamos ese paso y empezamos a hacer acciones que seguramente si lo hubiéramos hablado en equipo hubiéramos decidido otra cosa y nos hubieran empezado a hacer una serie de cosas dentro del hospital. Las complicaciones asociadas a la hospitalización todas los conocemos. Debemos intentar que ese paciente cuanto antes vuelva a ese entorno, que no pierda autonomía, que conserve la funcionalidad. El paciente seguramente estará más satisfecho, la familia estará más cómoda. Intentemos evitar todo ese declive que se produce dentro del hospital, ¿no? Como puede ser el delirio, las caídas, las infecciones y todo lo que comporta. Y si hacemos todo esto, la satisfacción será mayor del paciente, de la familia, de los profesionales y de todo el equipo que está tratando a estos pacientes que son tan complejos. También se empezó a la misma vez un poco que esta valoración en 3 dimensiones que se hace en urgencias, se decidió que este paciente, si se valoraba diferente en urgencias, después subía a una unidad convencional, perdíamos un poco todo este trabajo hecho previo. Y se decidió crear un poco una unidad que le llamamos de transición para que este paciente transite por ella y vaya al recurso más adecuado lo antes posible. Se empieza con esta valoración en urgencias, esta unidad se empezó en el 2019 y se intenta que estos pacientes tengan una estancia corta, 48, 72 horas. Si vemos que este paciente no se resuelve en este tiempo, evidentemente tendrá que pasar igual a una unidad convencional o decidiremos que el paciente se pueda ir a casa con una hospitalización a domicilio o se pueda ir a casa con un enlace con los equipos de atención primaria o se pueda ir a un centro a hacer rehabilitación para intentar no caer en la vallada funcional. Utilizaremos la valoración geriátrica integral, este checklist de paciente que lo haremos en urgencias y todo esto valorado por una enfermedad de paciente crónico, que es la que lidera todo este proceso del paciente para intentar que todo esté enlazado y coordinado. Y es importante que en ese proceso también valoremos qué necesidades tiene la familia y qué habilidades tiene, porque las familias y los cuidadores también tienen habilidades que a veces no pensamos en tenerlos en cuenta a la hora de tomar las decisiones y a la hora de pensar qué va a hacer después el paciente cuando salga del hospital. Tengamos dentro del proceso también en cuenta estas habilidades. El otro proyecto que está funcionando hace mucho tiempo, desde el 2007, es la hospitalización a domicilio, muy presente en toda Cataluña, pero no en toda, en muchos sitios sí, pero no en toda. Es un proyecto que trata de que nuestro lema es en casa o cerca de casa. Intentamos que el paciente pueda ir otra vez a su entorno, aunque necesite un tratamiento agudo, que sería un requisito, ya que si no lo necesita no sería un paciente de hospitalización a domicilio, sino que quizás sería de atención primaria o de otro tipo de atención. El paciente sí que necesita un cuidador. Aquí tenemos a veces el hándicap. Hay mucha población geriátrica que no tiene un cuidador y entonces a veces no es posible esta hospitalización. Pero sí que es verdad que aunque el cuidador sea su pareja también de edad avanzada, podemos dar muchas armas a esa familia para que lo puedan cuidar en casa y nosotros hacer nuestra actuación. Nuestra isocrona es de 20-25 minutos alrededor del hospital e intentamos que los pacientes que necesitan también este servicio y son fuera de la isocrona ofrecer alguna alternativa. Nuestra población ha virado totalmente. Desde que empezamos teníamos una población más joven y con un tratamiento más quirúrgico y más agudo y ahora más del 50% de nuestros pacientes son de más de 75 años. Por lo tanto, es evidente que es un campo para este paciente para minimizar todas las complicaciones a la hospitalización, que creo que es parte del futuro segurísimo. ¿Qué estrategias tenemos dentro del hospital para desmedicalizar? Una es seguro desescalar tratamientos y no estoy hablando ahora de tratamientos en fármacos, sino pues intentar que un paciente si lleva una vía y no la necesita, la retiremos, que si un paciente lleva sonda y no la necesita, la retiremos.
que un paciente que está haciendo un tratamiento endovenoso y está haciendo la vía oral, la tiene conservada, podemos hablarlo en equipo e intentar que ese paciente con lo antes posible vuelva a su tratamiento basal, porque de un día para otro hacerlo todo es complicado y a veces es lo que estamos haciendo. Lo llevamos todo puesto, mañana es alta, se lo retiramos todo hoy y mañana nos vamos. Intentemos desescalar progresivamente para que sea un paso más ágil. Y el otro tema es rehabilitar, pero no estoy hablando solo de la rehabilitación con fisioterapia, que también evidentemente, sino rehabilitar quiere decir que si desde el primer día que está ingresado podemos sentarlo, sentemos, si desde el primer día podemos acompañarlo al baño, hacer la higiene, lo hagamos, que si puede comer él solo, que lo haga. No intentemos suplir todas las actividades si el paciente es capaz de hacerlo. Seguramente, si nos entretenemos a todo esto, podemos suplir, podemos dar al paciente esa funcionalidad y que no la pierda, porque todos sabemos que dentro del hospital, cuando llevan 24 horas, ya han sufrido una pérdida de funcionalidad. Y eso depende de nosotros, intentar activarlo desde el primer día. Es de nuestra competencia. Y la otra cosa importantísima es enlazar. No pretendamos que ellos vayan al día siguiente a explicar a su atención primaria qué ha pasado, sino intentemos enlazarlo correctamente desde el hospital. Hagamos informes de prealtas, intentemos ponernos en contacto con las enfermeras de enlace, intentemos que desde las gestoras se comenten los pacientes más complicados. No demos por finalizado un proceso hasta que no hemos dado el enlace al siguiente entorno. 5 minutos. Vale, ¿qué otras estrategias podemos hacer? Pues dentro del hospital evitemos cambiar estos pacientes de un sitio a otro. En los hospitales, por necesidad, hoy te ingresamos en esta cama, pero necesitamos esta habitación, te cambiamos a la unidad de al lado y cuando la unidad de al lado se cierra, te subimos a otra planta. Estos pacientes necesitan tener un entorno conocido. Es importante que evitemos los cambios. Otra cosa es fomentar la autonomía, como hemos dicho, ser proactivo en la retirada de actividades, nutrirlos bien. No olvidemos que sus pacientes ya llegan al hospital con malnutrición y en el hospital hacemos pruebas, hacemos cosas, otro día sin comer, otro día sin comer. Hemos de procurar que estén bien nutridos. No hagamos la conspiración del silencio. Son pacientes, han tenido una vida propia, han sido jóvenes, han tenido vivencias. Si ellos tienen la capacidad, hablemos con ellos, expliquemos las cosas, hagamos partícipe de la decisión y no hagamos la conspiración del silencio. No los tratemos como niños, porque no lo son, lo fueron, pero ahora ya no son niños. Y otra cosa es centrar nuestras decisiones con la persona en el centro y sobre todo incorporar al paciente y a la familia. ¿Qué rol tenemos enfermería en todo esto? Trabajar en equipo, que no haya enfrentamientos entre profesionales. El equipo, todo el mundo tiene su palabra para aportar en el proceso. Si nos encontramos con alguna rigidez institucional, hagamos comparativa con otros centros, miramos qué están haciendo, aprendamos de la gente que está haciendo lo mejor que nosotros. Centremos la persona en el centro de nuestras decisiones con protocolos. No seamos autoritarios, hagamos compartir las decisiones y todo esto centrado en los principios éticos. Conclusiones, pues enfermería es la que trabaja centrando a la persona y con los 365 días al lado del paciente y las 24 horas. Es clave tener estrategias para desescalar procesos dentro del hospital y que el paciente vuelva a su domicilio o a su entorno. El trabajo en equipo es esencial, la comunicación y trabajar en red para promover la autonomía del paciente, que no pierdan funcionalidad. Ellos nos lo han dicho, queremos conservar la autonomía y cuidar en todos los momentos, hasta la muerte. Y una frase, con Montserrat al fondo, que dice, conoce todas las teorías y domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Maria José. Ja tenim més coses a discutir per després. A mí me queda un poco la idea de que es una experiencia interesante en tu centro, pero lo de la hospitalización a domicilio
me estimula un poco la crítica, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿dónde está la atención primaria y dónde está la gente? Te lo preguntaré luego. Vale. Ahora vamos a dar la palabra a Abel Novoa. Abel Novoa, ya Jordi se ha referido a un artículo seminal de Abel Novoa importante precisamente sobre diagnóstico. Él es doctor en medicina por la Universidad de Murcia y es máster en bioética por la Complutense de Madrid. Tiene experiencia clínica en primaria, en urgencias hospitalarias y en atención sociosanitaria, y durante la pandemia ha tenido alguna experiencia también en residencias e instituciones sociales, y además es una persona que ha asumido responsabilidades directivas políticas, o sea que tendrá una dimensión también un poco complementaria a la nuestra, ¿no? Tuvo una experiencia profesional, una experiencia académica y una experiencia más directiva. Y además a mí me hace mucha ilusión comentar que él ha sido además, creo todavía presidente de No Gracias, que es una plataforma cuyo lema principal, si no me acuerdo mal, es más salud y menos medicina, que es una plataforma internacional que precisamente intenta promover un uso racional y sensato de la medicina y asumir que muchos de los factores que tienen que ver con la salud en positivo están fuera de la sanidad y la medicina. Abel, no sé si estás ahí. ¿Estás al tanto? Pues cuando tú quieras. Sí. Adelante, por favor. ¿Escucháis y veis la presentación? Te escuchamos bien y vemos la presentación. Estupendo. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, a los organizadores, a Nuria Terribas, a ti, Andreu. Me da muchísima pena no poder ir. Ha habido un problema familiar de salud importante que afortunadamente está solucionando, pero tenía que estar en casa acompañando y cuidando. Me hubiera encantado saludar a Andreu, al cual admiro hace muchos años, a Jordi Blas, que también admiro muchísimo, y a Toni Sitges, que es buen amigo y también maestro, ¿no? Bueno, voy a intentar comentar cuál es mi perspectiva como médico de familia de la medicalización, y hablaremos sobre tratamiento y sobre diagnóstico, ¿no? El esquema es, primero, la definición, los agentes medicalizadores y por qué no somos capaces de desmedicalizar y qué hace falta para poder hacerlo, ¿no? Bueno, la definición me he ido al libro clásico de Peter Conrad, fue el primer sociólogo norteamericano que habló de medicalización como aquel proceso que consiste en definir un problema en términos médicos, como enfermedad o como alteración, y la utilización de una intervención médica para tratar. La medicina medicaliza y, por tanto, la medicalización no es un problema. El problema es cuando la medicalización cobra tal intensidad que es contraproductiva. Yo creo que Andreu ha hablado de la contraproductividad, que es un concepto que utilizó Ivan Illich en su obra clásica y muy influyente, Némesis médica, del 74, ¿no? Pasado un punto de saturación, la tecnología se vuelve contraproducente porque las herramientas pasan de ser de ser fines a ser medios en sí mismo, y por tanto eso hace que la institución que las puso en marcha pues pierda el sentido, ¿no? La causa no suele ser problemas técnicos ni errores, sino que suele ser que se destruyen las condiciones para que haya una acción autónoma y de progreso. En la sociedad en la que estamos, una sociedad que ha convertido la lucha contra la enfermedad y la lucha contra la muerte en el sentido, lo que le da sentido a su vida, y la salud se ha convertido en un fin en sí mismo, pues las herramientas que procuran la salud pues se han convertido también en un fin en sí mismo, ¿no? Y esto es un problema muy importante porque acaba generando daño. Ivan Illich también diferenció la iatrogenia clínica, social y cultural. La clínica es la que ocurre en los pacientes individuales. Solo un ejemplo, en 1994 en Estados Unidos había un 14% de personas mayores de 65 años con más de 5 medicamentos polimedicados. En 2014 hay un 42%. La polimedicación, lo ha comentado antes Jordi Blas, por sí misma produce un enorme daño, y por tanto pues hay una iatrogenia clínica, como decía Ivan Illich. También hay una iatrogenia social muy importante. El profesor Segura antes se ha referido al enorme desperdicio que tenemos en los sistemas de salud. En Estados Unidos, Donald Berwick calculó que entre un 21 y un 47% de todo el presupuesto norteamericano, que es un 20% del PIB, se desperdicia, y aproximadamente una quinta parte en lo que él llama el sobretratamiento. En Europa, más o menos, el grado de desperdicio también es de un 20%,
y una parte muy importante es porque hacemos cosas que realmente no aportan valor a los pacientes. Por tanto, también hay una heterogeneidad social porque los enormes presupuestos sanitarios se llevan el dinero para poder poner en marcha otras políticas que se han demostrado mucho más efectivas a la hora de procurar salud, ¿no? Y la tercera heterogeneidad es la heterogeneidad cultural. Obviamente, si se ha multiplicado por 8 el número de antidepresivos que se utilizan desde 1992, por 6 el número de ansiolíticos, eso no significa que la población ha incurrido toda en desequilibrios neuroquímicos y que necesitamos un medicamento para restablecerlo. Obviamente hay unas causas que no son biológicas, sino que son básicamente sociales, de contexto, que están produciendo este malestar emocional y que nosotros estamos intentando solucionar a través de psicofármacos fundamentalmente. Esto es un terrible reduccionismo, pero además un terrible daño en términos de transmitir a estas personas que necesitan otros recursos que no son médicos, que necesitan psicofármacos, ¿no? Igual pasa con el fracaso escolar y la utilización de metilfenidato, que también se ha multiplicado de manera exponencial. Bueno, estos son ejemplos de la iatrogenia de la medicalización. No cabe duda de que pasado cierto límite de intensidad en la utilización de estas tecnologías se instaura una especie de consumo obligatorio porque se han atrofiado otras capacidades, porque hemos olvidado otra manera. Se impone la idea de que la única manera de alcanzar la felicidad, porque eso es lo que buscamos todos, es teniendo mejor salud y que solo podemos tener mejor salud teniendo más medicamentos y haciendo más diagnósticos, ¿no? Y al final, pues hay un consumo que es hegemónico y ya no hay, digamos, en la conciencia colectiva ya no existe otra posibilidad de alcanzar estos objetivos. Como decía Langdon Winner, la tecnología al final acaba modelando las actividades y acaban dotándoles de significado. Eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuáles son los agentes medicalizadores? Bueno, por supuesto los médicos, tanto la obra de Conrad como Lezola en los años 70 hablaban de los médicos fundamentalmente como los principales agentes de la medicalización, pero hoy en día ya no somos los principales agentes de la medicalización. La sociedad, como hemos comentado antes, cree que la salud es un fin en sí mismo, son creyentes en la nueva fe del salutismo y eso, lógicamente, como toda fe, está repleta de creencias irracionales. Unas creencias que son tácitas porque no las discutimos, ¿no? Intentamos conquistar toda la enfermedad, triunfar sobre la muerte, aliviar todo sufrimiento, satisfacer todos los deseos relacionados con la salud que pueden ser satisfechos, permitir que sea el progreso médico y la innovación tecnológica los que redefinan constantemente esos fines y, por tanto, de alguna manera tenemos unas creencias irracionales que apoyan estos procesos de medicalización. Este estudio a mí me gusta mucho. Preguntaron a un grupo de personas sanas en Estados Unidos si preferían $1000 en mano o un TAC Total Body. Pues el 85% prefería un TAC Total Body. Esto habla de que efectivamente tenemos una fascinación tecnológica que antes ha aludido Jordi Blas. La tecnología desde luego ha cambiado nuestras vidas y nos traen cosas muy buenas. Pero desde luego en este contexto hay una sobrevaloración por parte de los ciudadanos. Esto está muy bien estudiado, pero también por parte de los profesionales, que es algo que todavía más grave. Probablemente si los profesionales no calibran bien la efectividad de las intervenciones, pues lógicamente habrá una tendencia a utilizarlas por pensar que son más eficaces de lo que son y más seguras de lo que son. La siguiente razón por la cual, o actor medicalizador, es el contexto de generación de conocimiento. Esto es muy importante. Jordi Blas también lo ha comentado al final. Es algo en el que no entramos en profundidad, pero yo creo que es el principal elemento medicalizador. Tenemos que saber que el contexto de producción de conocimiento ha tenido varias etapas, lo que se llama la Small Science, que es la etapa de los laboratorios pequeños académicos, por ejemplo Fleming, su descubrimiento de la penicilina ocurrió en un laboratorio académico. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la Big Science, que es cuando los gobiernos apuestan por la innovación y con presupuestos públicos pues se ponen en marcha los institutos norteamericanos, por ejemplo, y la guerra contra el cáncer de Nixon, fundamentalmente basada en presupuestos públicos, ¿no? En la década de los 80, por motivos políticos, hubo una revolución neoliberal y también una revolución que cambió el paradigma en el cual se genera conocimiento. Y la ciencia perdió, por así decirlo, la inocencia. Entró en los procesos de producción el capitalismo. El capitalismo cambió los objetivos de la ciencia, los modos de organización y los criterios de valoración y establece lo que se llama la revolución tecnocientífica, definida por una iniciativa privada fundamentalmente, por la innovación encerrado, por los retornos basados en el monopolio y la importancia del marketing para vender productos y la necesidad de que haya beneficios en el corto plazo, ¿no?
Todo esto tiene esta revolución tecnocientífica es enormemente positiva en términos económicos para las empresas que están innovando y que están generando productos, y esta hegemonía económica pues, se basa fundamentalmente y además retroalimenta lo que se ha llamado la captura del conocimiento biomédico. La captura del conocimiento biomédico en todos los niveles, en el nivel de generación, en los propios ensayos clínicos, en el nivel de difusión del conocimiento también hay una captura, las elaboraciones de guías de práctica clínica, las revistas científicas o la propia formación médica está capturada por los intereses económicos, y en el momento de aplicación del conocimiento, con una influencia muy importante sobre profesionales y sobre los propios consumidores. Brody y Light enunciaron la ley de beneficios inversos. Cuanto más se promocione una tecnología, un medicamento, más probable es que haga daño a la salud pública, porque se va a acabar reduciendo el umbral diagnóstico de la enfermedad sin necesidad, porque se van a enfatizar variables subrogadas sin que tengan nada que ver con la salud de las personas, porque se exagerará la seguridad y la eficacia de los medicamentos o las tecnologías, porque se acabará inventando nuevas enfermedades que sean nuevos targets, lo que se llama disease mongering, o porque se promocionará el uso inadecuado o no aprobado de medicamentos, la utilización off-label. El caso del cambio de definición de hiperglucemia e hipercolesterolemia convirtió a millones de americanos de un día para otro en enfermos. Los diabéticos aumentaron 1.600.000 de un día para otro cuando se cambió el Dintel de 140 a 126, y el colesterol, pues cuando bajó de 240 a 200, también aumentó en 46 millones de personas susceptibles de ser tratadas con hipolipemia. Antes sabemos que estos procesos de definición de enfermedad están muy determinados por los expertos que tienen conflictos de interés importantes con la industria. Lo que quiero resaltar es que todo este proceso, todos estos actores, hay una tendencia a que ya el médico no sea importante. Esto se ha llamado académicamente un proceso de biomedicalización, donde el proceso medicalizador es cada vez más independiente de los profesionales, que se han convertido en parte del engranaje del sistema de innovación-mercado. En definitiva, son los consumidores los que exigen las innovaciones que el mercado pone a su disposición, y los médicos tienden cada vez más a comportarse como meros técnicos. Todo esto muy incrementado por la que se llama revolución transhumanista, las tecnologías N, B y C, y la idea de que la medicina es cada vez más perfectiva y menos reparativa. Y todo esto alimenta, desde luego, una sensación de que es un proyecto que no tiene límites, y este combustible, esta sensación de falta de límites, desde luego alimenta este sistema de innovación, ¿no? Desde luego también apoyado en la ambigüedad de la definición de salud. Si dejamos que sea la dinámica del progreso técnico la que defina y que establezca los objetivos, con estas definiciones de salud, el uso adecuado, la anomalía estadística o la optimización de las capacidades, estos objetivos nunca van a ser satisfechos, ¿no? Por tanto, no es que tengamos un determinismo tecnológico que está produciendo la medicalización o la biomedicalización, sino que andamos, como decía Langdon Winner, sonámbulos. Es un sonambulismo tecnológico, caminamos de buen grado, los médicos, los profesionales y también la sociedad, en un proceso que está reconstruyendo las condiciones de la práctica clínica y también de la investigación biomédica. Por tanto, el primer consejo desmedicalizador sería que sin una deliberación seria sobre los fines de la medicina no vamos a poder nunca enfrentarnos a los procesos de sobremedicalización. Daniel Callahan, mi admirado Daniel Callahan, dedicó toda su vida, toda su obra a deliberar sobre los fines, y hablaba de una medicina sostenible, la idea de un progreso médico que señalara objetivos explícitos y que fueran finitos, donde se aceptara lo adecuado sobre lo perfecto, que tolerara límites difusos y que tenga una relación sabia con los obstáculos biológicos, y que todos entendamos el altísimo costo humano que estamos pagando y que vamos a pagar si seguimos ignorando los límites del progreso en medicina. En relación con las personas mayores, también deliberó en su libro clásico Poner límites, ¿no? Encontrar algún sentido para la enfermedad, para la edad avanzada y para la cronicidad distinto al que establecen digamos, las tecnologías y la investigación, y que esté más bien enraizado en una comprensión de los límites adecuados para la medicina. Esta deliberación obviamente no es solo de los profesionales sanitarios, es una deliberación pública, social, cultural y por tanto política, ¿no? Bien, para acabar, ¿por qué no somos capaces de desmedicalizar y qué hace falta para poder hacerlo? La realidad es que hay muchísimas iniciativas desde hace aproximadamente 20 años para intentar desmedicalizar, para intentar evitar el sobretratamiento, para evitar el sobrediagnóstico, para evitar la invención y exageración de enfermedades, ¿no? Pero están siendo muy, muy poco eficaces. Antes Jordi lo ha comentado, a pesar de todas estas iniciativas, pues cada vez gastamos más medicamentos, cada vez hacemos más diagnósticos, ¿no?
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil desmedicalizar? La primera razón es porque es un terreno ambiguo. Todos tenemos muy claro lo que está indicado y lo que está contraindicado, pero casi todos los procesos de medicalización ocurren en una zona de grises. Y, por tanto, es una zona donde tenemos que individualizar. Y esto es el problema. El problema es que, Jordi lo ha comentado antes, hay muchas razones por las cuales el sistema actúa por defecto con una acción que es terapéutica, que es un test o que es diagnóstica. Hay muchos motivos, Jordi los ha enumerado todos, pero lo que es muy difícil es que se individualicen las decisiones. Y en la zona de grises, que es donde tenemos que trabajar fundamentalmente, las decisiones no se individualizan, se actúa por defecto, ¿no? La segunda razón es la medicalización basada en la evidencia. Esto todavía es más complicado. Es decir, en realidad, muchos de los pacientes que consideramos medicalizados están con tratamientos o con intervenciones que están basadas en la evidencia. Por ejemplo, el caso de Paco, que es un señor de 81 años fumador, que vive solo, que es diabético, que es EPOC, que tiene osteoporosis, que tiene una artrosis, que tiene un ángulo estable, que tiene ánimo tristón, que es hipotiroideo, que tiene un colesterol de 245, una hipertensión. Bueno, este señor, con las guías de práctica clínica de las diferentes especialidades que atienden los órganos afectados por este señor, se justifican 24 medicamentos distintos. Y este paciente no es un caso excepcional, es un caso muy, muy habitual en las consultas de atención primaria y también de geriatría. ¿Qué podemos hacer con la medicalización basada en la evidencia? Bueno, yo diría que hay 3 vías, ¿no?, para enfrentarnos. Desde luego, máximo escepticismo con la evidencia. El conocimiento biomédico, cuando se compara con otras áreas de investigación, es un conocimiento de muy baja calidad. Un área científica que produce entre un 85 y un 95% de experimentos positivos es considerada un área científica de poca calidad científica. ¿Por qué? O porque la innovación es poco arriesgada o porque hay poco rigor al vincular hipótesis y predicciones. Eso está ocurriendo con la medicina, donde se está desperdiciando por causas evitables el 85% de los presupuestos dedicados a investigación. Esto es un artículo del Lancet de Chalmers y Paul Glasziou, ¿no? Y porque estamos investigando en aspectos irrelevantes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la diferencia entre lo que se invierte en investigación en cáncer o en desórdenes endocrinos relacionado con los años perdidos de vida, ¿no? En cambio, en otras áreas no se investiga porque, aunque se pierda más salud, ¿no? Es decir, la agenda no la ponen los intereses de los enfermos, se la está poniendo los intereses comerciales, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Trisha Greenhalgh, además, denunció hace unos años en este artículo por qué la medicina basada en la evidencia está en crisis, que se recurre cada vez más a lo que llamó ella overpowered, es decir, sobrepotenciar los ensayos clínicos para que den resultados estadísticamente significativos y que inmediatamente se asume que tienen, hay una correlación de causalidad con las intervenciones que demuestran esa significación estadística. La significación estadística no tiene por qué tener una pertinencia clínica y para muchos autores la medicina es ahora mismo una fruta madura donde va a ser muy difícil encontrar intervenciones de elevado impacto poblacional, ¿no? Jacob Steininger también en su libro Nihilismo médico habló de la maleabilidad de la metodología científica, como hay muchas elecciones de grano fino que cuando están influidas por intereses económicos fundamentalmente, pues esas elecciones construyen experimentos que van a dar resultados positivos. Eso también está demostrado como cuando el experimento está patrocinado por organismos sin ánimo de lucro o por los gobiernos, pues los resultados positivos son mucho menos frecuentes, ¿no? Y, por supuesto, en este contexto la innovación es de muy baja calidad. Fíjense, esta es una revisión de Prescription de los 10 últimos años de los medicamentos que han entrado en el mercado. El 75% o eran muy parecidos al anterior o directamente eran dañinos. Solo un 25% aportaban algo y de ellos solo un 9,3% eran innovaciones realmente disruptivas. Es decir, por defecto tenemos que saber que el conocimiento y la innovación que encontramos en el mercado, lo más probable es que no sirva para nada en el actual contexto. Pero esta innovación y este conocimiento luego tiene un proceso de lavado a través de las organizaciones científicas. Esto ya fue enunciado por Pellegrino y Rellman en 1999, un durísimo artículo contra la influencia dominante en las sociedades científicas de los intereses económicos, que se ha visto refrendado por la evaluación independiente de las guías de práctica clínica. La mitad de las guías... Disculpa un momento, perdona, Abel. Tienes 5 minutos, pero no vayas más deprisa, por favor, porque es muy denso lo que estás diciendo y cuesta un poco seguirlo. O sea que tienes 5 minutos, pero más menos 2 si quieres aprovecharlo. Vale.
Bueno, luego puedo dejaros la presentación. La presentación también se ha publicado en No Gracias esta charla, pero me parecía interesante por lo menos poner encima de la mesa todos los argumentos. La calidad de las guías de práctica clínica es muy deficiente y John Ioannidis, en un editorial en Circulation, habló de si se está mejorando la medicina o simplemente se está homogeneizando de forma sesgada y organizada la ignorancia. A mí me parece muy grave, ¿no? Bueno, no es un problema de corrupción, es lo que nosotros hemos llamado deriva institucional, que es un problema sistémico, que yo creo que el escepticismo es una buena estrategia individual, una terapia de la creencia, y desde luego ser conscientes de que la credibilidad en la objetividad de las evidencias es medicalizador. Pero también debemos apostar por mejorar el gobierno del conocimiento biomédico, porque si no, no vamos a ser capaces de desmedicalizar, ¿no? Bueno, la segunda razón, aparte de tener la segunda herramienta para desmedicalizar, aparte del escepticismo, es un compromiso ético. De esto habló Friedman, que es un sociólogo norteamericano, que hablaba del profesionalismo como tercera lógica entre las fuerzas del mercado y la fuerza de la administración o de las organizaciones, ¿no? Diego Gracia también, siguiendo a Ortega y Gasset, hablaba de grupos meritocráticos, los profesionales, como estabilizadores y como protectores de valores que están en peligro. Nadie va a defender los intereses de los enfermos ante el poder de la industria, del mercado y el poder de las organizaciones burocráticas. Solo tienen a los pacientes, a los médicos, y por eso hay tanto interés en que el médico desaparezca de la ecuación y cada vez sea menos influyente en el proceso de medicalización. Por tanto, el cuarto consejo es que la desmedicalización exige un compromiso ético desconocido para los profesionales, porque antes la ciencia era como nuestra Biblia y ahora ya no podemos fiarnos de ello, que nos permita modular los intereses del mercado y de las estructuras de gestión. ¿Qué cosas podemos hacer ya a cabo importantes también para desmedicalizar? Bueno, y esto ya tiene que ver con la epistemología, son herramientas epistémicas. Fijaos, nosotros vivimos desde hace aproximadamente 80 años en lo que yo llamo un monismo evidencial. Es decir, hemos aceptado que las relaciones de causalidad en medicina solo se deciden a través de el frecuentismo, a través de las estadísticas, a través de correlaciones estadísticas que establecen variables que se modifican conjuntamente y que eso puede establecer causalidad. Esto fue muy criticado por la medicina, que aceptó malamente que las estadísticas pudieran establecer qué hacer con los pacientes individuales. Se rompía el principio de individualidad clínica y además se le estaba otorgando plausibilidad causal a correlaciones estadísticas. Esta es una frase de Bernard bastante aplastante, ¿no? En el sentido de que las estadísticas, al tratar de unificar, confunden y al tratar de simplificar, distorsionan. Todo esto cambió a partir del siglo XIX, sobre todo con la Escuela Bioestadística Británica, que acaba con Bradford Hill, que diseña el primer ensayo clínico, y en el 92 empieza el movimiento de medicina basada en la evidencia, que sintetiza todos los ensayos clínicos, toda la evidencia, y establece la pirámide de las evidencias, donde en el ápice están los experimentos, el ensayo clínico, los experimentos comparativos, los estudios epidemiológicos de poblaciones, y en el fondo, abajo del todo, están la expertise de los profesionales, la experiencia, las narraciones de los enfermos, sus valores y también los mecanismos que también están en la base de la pirámide. Bueno, la AMB dice que para tomar decisiones hay que integrar todos estos conocimientos, tanto las evidencias como la pericia clínica y los valores de los pacientes, pero la realidad es que la pirámide de las evidencias pone en un lado el conocimiento experimental, que son los hechos, que es lo científico, que es lo objetivo, que es lo que se puede estandarizar, que es lo explícito, y en el otro lado pone el conocimiento experiencial, que es lo humanístico, los valores, lo subjetivo, lo que individualiza, lo tácito y lo intuitivo. Es decir, la individualización no es científica y por eso es tan complicado para los médicos individualizar. Cuando se les pregunta si son capaces de alguna manera de individualizar con los pacientes complejos que tienen enfermedades crónicas, la mayoría dicen que no, que es muy complicado porque están en un contexto en el cual saltar el protocolo es muy difícil. Hay otro concepto epistémico que es muy importante, que es la extrapolación, que también nos tiene que hacer criticar la medicina basada en la evidencia. La realidad es que los ensayos clínicos se realizan con poblaciones experimentales que en nada se parecen a los pacientes individuales que luego van a ser tratados. Esta es una revisión donde se veía que el 90% de los pacientes que tenían EPOC utilizaban medicamentos que habían sido validados con ensayos clínicos donde habrían sido descartados, donde no habrían entrado por sus condiciones. Es decir, la extrapolación directa de los ensayos clínicos a los pacientes individuales es muy compleja. De hecho,
las poblaciones o más homogéneas, que son las que están en el ensayo clínico, cuando se hacen revisiones sistemáticas, hay que tratar, por ejemplo, a 26 pacientes anticoagular, si tienen una fibrilación auricular, para que uno se beneficie. Eso significa que hay 25 pacientes que anticoagulamos sin beneficio. Y son pacientes lo más homogéneo que conocemos, porque están en el ensayo clínico. Eso significa que hay muchas variables que desconocemos que hacen que los pacientes se comporten de manera diferente y que, por tanto, una misma intervención no produzca necesariamente un mismo efecto en los pacientes. La medicina basada en la evidencia lo que dice es que hay que extrapolar directamente, no se plantea demasiado. Para mí esto es un escotoma epistémico muy grave y es confundir el contexto de investigación con el contexto clínico, confundir rigor con relevancia. Con el rigor respondemos a la pregunta si este medicamento baja el colesterol y con la relevancia respondemos a la pregunta de qué tenemos que hacer para mejorar la salud de este paciente, que es una pregunta bien distinta y que realmente necesita evidencias, pero otras cosas también. Los casos clínicos son siempre complejos, inestables, inciertos, únicos y son conflictivos. Y, por tanto, sin individualizar la toma de decisiones no es posible desmedicalizar. ¿Y qué tenemos que hacer para individualizar, para que sea científico individualizar? Bueno, pues varias cosas. La primera, y ya estoy acabando, Andreu, es una nueva teoría de la causalidad. La causalidad estadística es importante, establece correlaciones que establecen relaciones de causalidad y nos han permitido desarrollar muchas intervenciones, pero no es la única manera de establecer causalidad. Hay otras teorías como el disposicionalismo que desde mi punto de vista se adaptan mucho mejor a los pacientes individuales. Luego tenemos que asumir que no podemos seguir con el monismo evidencial. Es decir, tenemos que asumir que hay un pluralismo evidencial y que individualizar también es científico. Hay otros conocimientos, el conocimiento experto, el conocimiento contextual, el narrativo, que también deben ser incorporados a la toma de decisiones con el mismo valor científico que las evidencias. Y, por último, superar el paradigma reduccionista. Veréis, nosotros estamos acostumbrados a que las enfermedades tengan una causa en categorías biológicas inferiores, es decir, asumimos que la hemofilia tiene una causa genética y que acaba produciendo pues, una enfermedad. Pero no tenemos ninguna, o no teníamos hasta hace poco, ninguna teoría científica que permitiera saber por qué la soledad causa muerte, por qué la soledad impacta biológicamente. Yo creo que hoy en día ya lo tenemos. Es la alostasis o la network medicine, y creo que tenemos que conocer que efectivamente ya podemos establecer relaciones de causalidad científica de abajo a arriba, pero también de arriba a abajo. Es lo que se llama el nuevo holismo posgenómico, que por primera vez desde la revolución científica médica tenemos una revolución, un cambio que es holista y no reduccionista. Yo creo que esto es muy importante. Por tanto, sin herramientas epistémicas y la superación del paradigma reduccionista no va a ser posible desmedicalizar. Y, por último, comprender la función del nuevo generalismo. Veréis, en medicina siempre ha habido la dicotomía entre estas dos concepciones. Hay enfermos, no enfermedades, hay enfermedades, no enfermos. La historia de la medicina básicamente está dominada por la primera. Hay enfermos, no enfermedades. Desde los hipocráticos, la escuela tradicionalista francesa, la perspectiva biopsicosocial, atendía a los pacientes globalmente, con complejidad. La teoría de la alostasis, la necesidad de individualizar los tratamientos y las decisiones centradas en el paciente. Esto ha dominado la medicina casi todo el tiempo, pero en los últimos siglos, con la revolución científica, ha cambiado. Digamos que esta revolución reduccionista, con el paradigma de la homeostasis, nos impulsa a la estandarización y a decisiones centradas en la enfermedad. Centrarnos en las enfermedades nos permite responder a si podemos diagnosticar a este paciente de esta enfermedad. Pero cuando nos centramos en las personas, la pregunta es si debemos diagnosticar a este paciente de esta enfermedad, que es una pregunta bien distinta. Y una tiene que ver más con la atención generalista y otra con la atención generalista. Podemos desmedicalizar desde la atención especializada con lo que no está indicado, pero para desmedicalizar con lo indicado necesitamos una visión generalista que pueda integrar los conocimientos. Es decir, sin esta nueva visión no vamos a ser capaces de desmedicalizar. Y ello, desde luego, requiere una apuesta no solamente de conocimientos, sino también de objetivos organizativos. Simplemente resumir los consejos para desmedicalizar: deliberar sobre los fines, escepticismo con las evidencias, apoyar medidas para un mejor gobierno del conocimiento biomédico, profesionalismo modulador, la tercera lógica, no se desmedicaliza sin individualizar las decisiones, lo que es el juicio clínico, no se individualizan las decisiones si no se explicitan las limitaciones del paradigma de la medicina basada en la evidencia, si no se incorporan teorías causales capaces de dar cuenta de lo individual y si no se completa el enfoque reduccionista con el holismo posgenómico. La canción desesperada es que sin una atención generalista, consciente de su función epistémica y científica singular, desmedicalizar con lo indicado o diferenciar entre rigor y relevancia
no va a ser posible la desmedicalización. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo tenía muchas expectativas, pero me has dejado patidifuso porque es un tema al que me dedico y creo que nos has dado un curso, no una ponencia, ¿no? Entonces yo necesito tiempo para digerir lo que has dicho y te prometo que te contestaré lo que entienda e intentaré contribuir un poco a tus aportaciones, porque creo que coincido contigo en que en estos momentos necesitamos un replanteamiento de lo que son los propósitos de la medicina y nuestro papel como sanitarios para contribuir a la salud de la población. En eso no tengo ninguna duda. Tenemos creo que 12 o 15 minutos porque llevamos unos cuantos... ¿Perdón? Me piden si puedes encender tu... Bueno, no sé cómo se dice en castellano. Si puedes poner en marcha tu cámara para que te veamos ahora. Gracias. Con los minutos que tenemos, no veo a Nuria por aquí, pero creo que tenemos por lo menos 12 o 15 minutos. Yo creo que tenéis la palabra vosotros porque os hemos, sobre todo a Abel, dado una paliza impresionante. Adelante, si tenéis... Bernabé y después... Adelante, Bernabé. No, te lo traen, que si no, no se oye bien. Bueno, ¿me oís? Escuchando a Abel, antes a Jordi y a María, podríamos resumir las tres ponencias en que hace falta la novela de Jane Austen, sentido común y sensibilidad. Es decir, se trata que los profesionales sanitarios volvamos a ser intelectuales y hagamos algo más que pura deducción técnica y reivindiquemos nuestra independencia intelectual que hemos perdido sin darnos cuenta, en base a creencias, planteamientos, directivas políticas. No se trata de hablar de una teoría de la conspiración, sino simplemente de recuperar el papel que tenemos como guardianes de un conocimiento y de unas habilidades. Muchas gracias. Era solamente una reflexión. Tiene la palabra, no te conozco, si te quieres identificar te lo agradeceré. Hola, yo soy María José Herrero, soy médico de familia y bueno, no estoy muy acostumbrada a hablar en público, perdonadme, pero quería responder a la pregunta que has lanzado de dónde está la gente de la atención primaria, ¿no? En todo esto, que me parece crucial. Abel nos tenía que hablar de eso, pero ha preferido enseñaros otras cosas. Bueno, le perdonamos a Abel. Bueno, pues efectivamente, yo creo que por un lado, con lo que ha dicho Jordi Blas, el problema del sobrediagnóstico y sobretratamiento causado por la fragmentación de la atención a la salud se resuelve con la atención primaria, que es una figura integradora, coordinadora de la patología del paciente, ¿no? y de la persona, ¿no? Es quien tiene la visión generalista, justo que ahora comentaba Abel, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de los errores que tenemos en nuestro sistema de sanidad, ¿no? Es que cómo estamos centrados en cómo el sistema de sanidad, de salud, está orientado al hospital, es hospitalocentrista. Entonces, esto deteriora muchísimo que podamos atender adecuadamente al paciente y evitemos el sobrediagnóstico y sobretratamiento, que un médico de familia que conoce al paciente a lo largo de su vida puede mejorar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, pues comentar con María Josep que precisamente esas reuniones multidisciplinares que comentáis, que son tan importantes para manejar al paciente cuando está ingresado, se contacte también con su equipo de atención primaria, que su enfermera de familia y su médico de familia tiene muchísimo conocimiento sobre el paciente antes de entrar por la puerta del hospital, ¿no? Y nada más, que efectivamente yo comparto la inquietud con el oxímoron que constituye la hospitalización a domicilio, ¿no? Y nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, Nuria. Sí, bueno, yo quería agradecer a Abel el esfuerzo de estar con nosotros esta tarde. Abel, sé que bueno, las circunstancias no te han podido permitir compartirlo en presencia, pero muchísimas gracias por estar ahí, por la lección magistral que nos has dado, de conocimiento que nos costará asimilar, ¿eh? No te creas tú que es fácil asimilar todo lo que nos has dicho.
pero te lo quería agradecer. Y poner sobre la mesa una cuestión que ha ido saliendo, pero que a mí me gustaría saber cómo lo estamos gestionando, manejando en este momento, es el tema de la polimedicación. ¿Cómo se hace la ordenación de esto? Es decir, desde atención primaria, ¿hay una supervisión de la medicación que toma el paciente? ¿Hay una reordenación, es decir, esto ya se puede quitar, esto se puede reducir? ¿O se van añadiendo? Porque la sensación que tenemos es de que se van añadiendo cosas y nadie hace una revisión global, o sí, no lo sé, lo pregunto, ¿no? Y también el contexto de geriatría, donde nos poníais esas cifras, ¿no?, de cantidad de fármacos tan brutal que puede llegar a tomar una persona. Y como además habéis explicitado el coste que esto tiene para el sistema, ¿no?, y que muchas veces es un coste banal, tirado, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede racionalizar mejor eso si no lo estamos haciendo ya? Yo tengo la sensación de que no, pero quizás sí, ¿no? Y os lo quería preguntar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y pasaré la palabra a mis compañeros, ¿no? Bueno, pues, ¿sí? Adelante, perdona. No, yo solamente quería comentar que me ha sugerido muchísimas cosas las tres ponencias, ¿no? Pero que yo pienso que la situación es realmente grave y que tenemos que tener un sentido, digamos, práctico. Por ejemplo, algo que dijo Jordi, los pacientes nos están diciendo que quieren esto y quieren lo otro, pero ellos quieren otra cosa. Pero la única manera de expresarlo y de ser efectivos y en hacer caso es el documento de voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas lo ha hecho poquísima gente de la población. Creo que se sugirió como una cosa importante, obviamente, para enfermedades neurodegenerativas en el 2000, y el índice es bajísimo de personas que han hecho el documento. Es la manera de decir, quiero que se haga esto, porque si no, de manera práctica, si no, es imposible. Entonces, si no empezamos a utilizar esos recursos de manera real, va a ser muy, muy difícil de medicalizar y todo lo que viene por demás. No quiero comentar nada más porque... Muchas gracias. Bueno, yo creo que no solo esa cosa, hay otras cosas que tenemos que hacer. Si queréis aprovechar la oportunidad y hacer como Abel y nos dais aquí la... No, yo quería decir tres cosas intentando responder, ¿no?, o hacer mi aportación en relación a lo que habéis comentado. Empezando por el final, es cierto, el documento de voluntades anticipadas es una buena herramienta, pero también tenemos que ajustar expectativas hasta qué punto, ¿no?, es lo bastante fino en relación a respuestas concretas en situaciones avanzadas. Es decir, el documento de voluntades anticipadas se hace en base a una suposición que no sabemos si va a llegar, ¿no? Pero sí, digo todo esto porque aquí hay otro instrumento que es, ¿no?, la planificación de decisiones anticipada. Esto ya no es en base a un supósito, sino a un proceso de decisiones en un contexto concreto, ¿no? Y probablemente es un poco, ¿no?, otra herramienta que seguro que es de utilidad, ¿no? Respecto, ¿no?, la polifarmacia y la adecuación de la prescripción, realmente tenemos mucho trabajo y hay muchos responsables, desde el día a día, desde los profesionales asistenciales, pero también desde las administraciones, ¿no?, en este sentido. Una pequeña aportación, pero que está teniendo un impacto relevante. Hemos hecho, ahora me pongo un momento el sombrero del Departamento de Salud, ¿no?, hemos hecho un proceso de consenso de cómo hacer la adecuación de la prescripción, especialmente en este perfil de personas mayores. Y de ahí ha salido una propuesta, por otro lado, científicamente validada, pero altamente pragmática para hacer adecuación de la prescripción. Me gusta más hablar de adecuación de la prescripción que desprescripción, porque en algunos casos lo mejor no es quitar medicación, sino añadir medicación que pueda aportar valor. Es cierto que en la mayor parte de casos, ¿no?, el proceso de adecuación de la prescripción conduce a una disminución de la prescripción, ¿no? Y finalmente yo estoy claramente, ¿no?, de acuerdo en el rol que tiene que tener la atención primaria en este proceso. Y de hecho, realmente dedicar tiempo, ¿no?, a esta adecuación de la prescripción, tiempo de valor, realmente podría ser o debería ser una gran inversión, ¿no?, como sistema de salud. De hecho, yo entraría en cartera de atención primaria un tiempo reservado a hacer este proceso de revisión. Pero ojo, es cierto, ¿no?, decías,
tenemos un sistema, ¿no?, medicalizado, realmente hospitalcentrista. Estamos dando poco margen a la necesidad de una aproximación más comunitaria desde la visión de atención primaria. Pero de alguna forma también desde la atención primaria de salud, porque realmente existe la atención primaria de servicios sociales, ¿no? Es decir, como sistema de salud somos extraordinariamente voraces y estamos sanitarizando realidades que ni sanitarias deberían ser, ¿no? Y en este sentido, yo lo pongo encima de la mesa, ¿no?, como una autocrítica sistémica, ¿eh? Hay realidades que requieren de respuestas claramente sociales desde una perspectiva comunitaria, a las que estamos dando, ¿no?, una respuesta desde también la medicalización, pero no solo la medicalización, ¿no? Muchas gracias, María José. Sí, en cuanto a la atención primaria, yo creo que el trabajo nuestro dentro del hospital no acaba cuando el paciente sale por la puerta. El proceso acaba si hacemos un buen enlace, porque de eso se tratará, de que el paciente ¿no?, esté bien coordinado y bien enlazado. Evidentemente, contra menos tiempo en el hospital mejor, y contra más tiempo esté en las manos de atención primaria, mucho mejor para el paciente. Y por otro lado, también destacar que es verdad que en los equipos multidisciplinares pienso que es básico siempre, la aportación de un farmacéutico para intentar adecuar la medicación antes del que el paciente salga del hospital, y después que eso también se enlace con atención primaria. Quiero decir que la figura del farmacéutico, yo creo, por lo menos en nuestro hospital, cada vez es más necesaria y más presente, y eso se tiene que tener en cuenta. Muchas gracias. Abel, tienes la palabra para acabar. No, estaba pensando que contestar. Perdona, no me des muchos deberes, que ya tengo trabajo con lo que me has dicho antes. Algo más ligero. Bueno, no, yo simplemente por contestar, yo creo que estamos ante un reto. El compañero que ha intervenido en primer lugar creo que ha dado la clave. Estamos ante el reto de volver a recuperar el juicio clínico, ese reto intelectual profundo que tenemos los profesionales de integrar conocimientos y tomar decisiones que sean, digamos, que respondan a las necesidades de los pacientes. En ese sentido, ese proceso que parece tan sencillo y que nuestros antepasados tenían tan claro, nosotros lo tenemos más difícil porque tenemos una saturación de evidencias, ¿no? Unas evidencias reduccionistas, poco significativas, nada que tienen poco valor en muchos aspectos. Y sin una crítica epistémica de ese modelo de evidencias, es muy difícil que salgamos de él, porque de alguna manera, como he dicho antes, ponemos lo científico en eso y en lo otro ponemos lo humanístico, lo que tiene que ver con los valores, con la comunicación. Yo estoy en contra de separar esto. Creo que las dos perspectivas son igual de científicas, que la integración de conocimiento que tiene que hacer un médico de atención primaria, una enfermera de atención primaria, es compleja, que requiere conocer las evidencias, por supuesto, pero saber cuándo no hay que hacer caso a las evidencias y hay que hacer caso a las narrativas de los enfermos o al contexto social, y hacer intervenciones que se llaman de alto nivel. Las intervenciones de bajo nivel, las que tienen que ver con las variables que estamos midiendo, tienen un escasísimo impacto en la salud de los pacientes. En cambio, las intervenciones de alto nivel, que son las que tienen que ver con que los pacientes no estén solos, con que estén bien alimentados, con que hagan ejercicio, con que tengan actividades culturales que sean estimulantes, esas intervenciones, que desde luego no tienen industria detrás, son las que realmente pueden producir salud y, por tanto, lo que hace esto es que la atención primaria se convierta no en parte del sistema, sino en el sistema. Y que lo demás, que es muy importante, pero sobre todo para las enfermedades agudas y para las enfermedades complejas, debería tener un tamaño muchísimo más pequeño, porque realmente la capacidad de dar salud está en esta visión generalista que tenemos que recuperar como científica, no como humanista o como algo que está dotado de valores, no, está dotado de ciencia y por tanto tenemos que defenderlo con el mismo rigor que defendemos las evidencias. Pues muchísimas gracias. Acabamos aquí la mesa y creo que ahora le toca a Toni Sitges su intervención. ¿Lo presentas tú? Adelante. Muchas gracias y seguimos, no os vayáis todavía.